no, inclusive a la fecha de hoy, no se han tocado y hasta el momento siguen llegando todavía visas, siguen los programas. Efectivamente, el programa de migración offshore en este momento, por el cierre de fronteras, está stand-by, pero los que están dentro de Australia siguen recibiendo sus visas, los programas de migración siguen estando habilitados. Entonces, pues muy bienvenidos a todos. Este era la abrebocas de por qué de no parar el sueño de migrar a Australia, y literalmente esta es una conferencia informativa del ABC de lo que es migrar a Australia. Hay mucha información sobre migración. Les pido el favor de que no la tomen como si fuera la indicación para su caso, porque toca evaluar la legislación, cómo se acomoda a cada caso en específico, pero sí esto es un abrebocas y una bienvenida al mundo migratorio para los que no conocen todavía nada sobre el programa de migración Australia. Agradecimientos a la Universidad Piloto nuevamente, muchos años con el convenio, también muchos egresados ya eh, residentes australianos a través pues, de esta facilidad que tenemos. Voy a contarles rápidamente quién es RS Australia, para los que no nos conocen. Vamos a hablar de por qué vivir en Australia, por qué pensar y soñar o contemplar Australia como el país donde a donde vamos a migrar. Vamos a hablar sobre el programa de migración, de qué se trata ese programa, cuáles son los requisitos del programa, qué busca el gobierno australiano, cuáles son las etapas y cuál es nuestro primer consejo. Bueno, voy a dar muchos consejos eh, para planear una migración exitosa. Entonces, ¿quién es RS Australia? Nosotros somos una agencia de migración australiana radicada en Melbourne, en Victoria, y tenemos una oficina en la TAM que atiende todos los casos que son fuera de Australia. Pero lo principal que me interesa compartir es qué hace RS Australia, en qué les podemos ayudar. Y lo primero es decirles eso: nosotros nos hemos dedicado 12 años a ayudar a las personas, a las familias y las empresas que quieren migrar a Australia, que quieren lograr sus sueños con Australia. Si quieren vivir, trabajar, migrar, estudiar, turismo, pero el programa más grande que hemos manejado durante estos 12 años es ayudar a las personas que quieren vivir del todo en Australia, migrar a Australia, a conseguir su sueño. Llevamos más de 400 familias latinoamericanas ubicadas en Australia como residentes. Y bueno, y nos hemos dedicado estos 12 años a que ustedes encuentren todo dentro de nuestra compañía, lo que pueden llegar a necesitar durante el proceso de migración. Desde si necesitan estudiar en Australia, tenemos nuestro departamento de educación para Australia, entonces hacemos las visas de estudio, también les podemos mejorar en eso. Tenemos seguros, traducciones, acomodación, transporte, giros y todo tipo de visados, porque nosotros somos la agencia, nuestra agencia es una agencia de abogados de migración. Entonces, eso nos da la facilidad de asesorarlos en cualquier tipo de visado que necesiten. Y lo que les comentaba, el visado más frecuente que hacemos es el de visas de migración calificada. Y para este tipo de programas, de proyectos de migración, efectivamente también tenemos varios servicios que les podemos brindar. El primero es una evaluación personalizada donde analizamos su caso e identificamos cuáles son los caminos que lo van a llevar a la residencia, cuáles son los costos adheridos a estos proyectos, dependiendo de cada uno de los proyectos, cuál es el riesgo, el tiempo, si se puede hacer desde Colombia o desde el país donde esté viviendo, o si tiene que primero ir a estudiar a Australia. También hay un servicio de validar su ocupación, que es una de las primeras etapas. Hay 33 entidades en Australia que validan las ocupaciones de todo el mundo. Y nosotros somos expertos en las 33 entidades, a excepción de una que no manejamos, que son la validación de los médicos. También el siguiente servicio que les prestamos, que sería la siguiente etapa,
es aplicar a cualquiera de los estados australianos. Cada estado tiene su propia legislación migratoria y efectivamente también la conocemos muy bien a detalle, somos expertos en la legislación de cada uno de esos estados. Y como les decía, aplicar a todo tipo de visados. También estamos prestándoles el servicio de asesorarlos en qué deben estudiar para los que están interesados en estudiar, qué es lo que deben estudiar para que les abra el camino para la residencia, los que quieren estudiar en Australia. Hay mucha gente que quiere estudiar en Australia, inclusive nosotros somos el segundo país que más envía gente a Australia después del continente asiático, el país que más estudiantes a Australia latinoamericano es Colombia. Pero hay un camino para, si ustedes están interesados en estudiar, que sepan que existe una opción de que si escogen bien el estudio, de que hay estudios específicos que los pueden llevar a la residencia. Y efectivamente, pues uno de nuestros valores agregados es que tenemos esa capacidad de asesoría holística, de asesoría completa de un proyecto. El objetivo es migrar y manejar todo tipo de visados y sus reglamentaciones para articular todos los pasos que usted debe hacer para llegar a la residencia. Si necesita estudiar, entonces analizamos su visa de estudio en Australia en pro de la legislación de la visa de residencia. Y así articulamos, y eso nos permite brindar una asesoría completa, una asesoría, bueno, eso es uno de nuestros mayores valores agregados. Como les contaba, somos abogados de migración autorizados por el gobierno australiano para brindarles asesoría en materia de migración, para representarlos legalmente. Ustedes no se presentan solos ante las entidades, nosotros nos presentamos por ustedes, ponemos la cara por ustedes, nosotros somos sus representantes ante el gobierno australiano. Estamos autorizados por el gobierno australiano, vigilados por el gobierno australiano. Cada año tenemos que completar los requerimientos que nos pide el gobierno para poder seguir brindando la asesoría en materia de migración. Somos la agencia de migración más grande de Latinoamérica en este momento. Somos un equipo de más o menos 20, 22 personas que estamos brindándoles el apoyo a todos nuestros migrantes. Bueno, y pues definitivamente lo que nosotros hemos intentado mantener siempre es el alto nivel de calidad dentro de nuestros procesos. Inclusive uno de ellos es que nosotros primero hacemos una evaluación de sus casos y efectivamente tomamos los casos que vemos que realmente tienen opciones migratorias. Los invitamos rápidamente pues, a que en algún momento visiten nuestro canal de YouTube. Ahí se encuentran todas nuestras... Ahí se encuentran todos nuestros testimonios para que usted, de todo tipo de universidades, de países, y son testimonios de nuestros emigrantes a quienes les pedimos el favor que cuando lleguen a Australia les hablen a los nuevos emigrantes, no solo que pues digan cómo les fue con nosotros, sino que realmente les hablen a los nuevos emigrantes de qué fue lo que encontraron en Australia, de si sí cumplió sus expectativas el país, qué tan fácil es, qué tan difícil es, qué hay que tener en cuenta, digamos, encabezado en la voz de emigrantes como ustedes. Y bueno, listo, ahora sí entremos en materia. Cuando nosotros hablamos de migración a Australia o de emigrar a cualquier país, aquí empecemos con el tema de consejos de migración. Cuando uno piensa en migrar a otro país, nosotros lo que aconsejamos es identifique bien el país a donde usted quiere llegar, porque esto es un comienzo de vida, esto es un comienzo no es un viaje turístico, no es un ir a estudiar y me devuelvo, esto es un plan de dejo todo en mi país para empezar de nuevo en otro. Y la idea es que ustedes identifiquen si Australia sí es de verdad donde ustedes quieren vivir. Australia no es el paraíso,
Australia es de los mejores países con calidad de vida en el mundo y está muy bien rankeado, pero tiene cosas que de pronto a usted no le pueden gustar. Y hemos tenido gente que dice, no, por decir algo, ¿qué son las cosas difíciles de emigrar a Australia? Primero, el idioma. En Australia, en Australia se maneja, se debe dominar el inglés para migrar. Claro que sí, ¿se necesita para migrar? Claro que sí, porque este programa de migración es un programa de migración calificado, donde necesito traerme al ingeniero para que trabaje lo antes posible, para que se ubique, busque trabajo y se ubique lo antes posible, y para eso necesita dominar el idioma. Em, y esa es una de las barreras más grandes de Latinoamérica. Si yo estoy dispuesto o ya tengo el inglés, buenísimo, pero yo tengo que saber que si me quiero ir para Australia, debo dominar el inglés. No es como si me fuera para Estados Unidos, que de pronto ya en muchos sitios se habla español. No, en Australia se habla inglés. Y es uno de los retos más grandes. El otro reto es que Australia queda muy lejos. Entonces genera rupturas familiares y hay que pensar en eso. Las personas cuando están en Australia como residentes o ciudadanas vienen a visitar Colombia o los países latinoamericanos o su país de residencia cada 3 años, 5 años, y eso genera rupturas de familias. Pensemos que la migración es solo por núcleo familiar, o sea, no van incluidos ni mis padres, ni mis hermanos, ni sobrinos, ni nietos, entonces eso es un tema de tomar una decisión. Y no es tan fácil que la familia vaya tan seguido, como si fuera otro país, por decir algo, Estados Unidos, o de pronto hasta Canadá, o que si yo vivo en Argentina, que de pronto se puede uno visitar una vez al año. Por ahora lo que le podemos decir es, ustedes, es una tarea que les corresponde a ustedes, los que están interesados en migrar a Australia, identificar que ustedes hagan la investigación, identifiquen qué les gusta de Australia, que ustedes mismos se convenzan de que es el país donde quieren vivir. Cuando ustedes definen que sí es Australia, nosotros, como sus agentes migratorios, los representamos y llevamos su proceso para obtener la residencia. ¿Qué podemos brindarles? Información general de cómo se ve Australia ante el mundo. Esos son indicadores. Australia está siempre catalogada como dentro de los mejores países con calidad de vida, y esto, digamos, hay unos como el segundo país más feliz del mundo, puesto número 2, países más seguros, el mejor país del mundo donde nacer, salario mínimo, estamos hablando del más alto del mundo, el segundo más alto del mundo. Y esto aplica también para los que vayan a ir a estudiar, porque de alguna u otra forma gozan del país y pueden trabajar. Australia tiene un beneficio a los estudiantes internacionales que les permite trabajar también medio tiempo. De los países menos corruptos, puesto número 13 para los que están interesados en la economía australiana, récord mundial de 25 años de economía estable, ganado el año pasado. Y segundo país con el mejor indicador de economía libre. El indicador de economía libre habla simplemente de la capacidad de ahorro per cápita, la capacidad que tiene una persona en Australia como residente o ciudadana de vivir bien, de generar ingresos normales, vivir bien y tener una capacidad de ahorro, una capacidad de una economía libre. Lo que más les gusta a la gente de emigrar a Australia, lo que más les gusta cuando ya viven en Australia, es definitivamente la calidad de vida en cuanto a el tiempo que tienen para sus familias y para sus hobbies, de que la vida es un poco más fácil, de que es más amable, es un poco más sencillo conseguir las cosas que cada persona quiere. No se requiere tanto tiempo de trabajo, tanto esfuerzo. Esos recursos, digamos que los proyectos que uno se hace en Australia se manifiestan un poco más rápido, un poco antes de lo que se pudieran manifestar en nuestros países latinoamericanos. No en Colombia, es una situación ya también latinoamericana. Los que no conocen Australia, definitivamente Australia es un país multicultural, no van a encontrar una discriminación por venir de otras zonas,
de otros países, como sí está ocurriendo, digamos, en Estados Unidos, en Europa. No, porque Australia es una sociedad multicultural. De cada 10 personas australianas, 7, 6 son nacidas fuera de Australia o sus padres son nacidos fuera de Australia. Entonces no van a encontrar una xenofobia, una discriminación, porque todo el mundo viene de algún lado. Es una sociedad compuesta de migrantes. Ahora, adicional, cuando uno llega a obtener la residencia permanente, estos son los beneficios, ya vimos los beneficios de lo que es vivir en Australia. Inclusive si yo tengo una visa de estudiante, puedo gozar de ese tipo de circunstancias de Australia, de la calidad de vida, de la seguridad, de ese tipo de cosas. Pero cuando yo soy residente permanente y ciudadano australiano permanente, residente permanente, que es el objetivo de este programa, que usted llegue a la residencia permanente, los beneficios son, primero, como residente usted puede vivir y trabajar en Australia sin restricciones de tiempo. La visa residencia permanente es vitalicia, no es por 5 años y después me tengo que devolver, no. Y además tampoco tiene límite de horas para que usted trabaje como otros visados, como que es ejemplo el de educación, que solo es medio tiempo. No, usted ya se puede quedar en Australia todo y trabajar tiempo completo, o trabajar, no hay restricción. Tienen un bono para comprar la primera vivienda de 21.000 a 23.000 dólares. Eso sumado a que los bancos, el sector financiero australiano, financia hasta el 95-97% en algunas ocasiones del valor de las viviendas y ustedes ya tienen un bono para manutención de sus hijos. Las personas que llevan hijos menores de 16 años o que tienen hijos allá, ya estando como residentes, entonces reciben ayudas del gobierno para manutención mensual de los niños hasta los 16 años. Eso sumado a que la educación primaria, secundaria, de los hijos, cuando uno es residente permanente, es obligatoria y es gratuita. Los descuentos también en estudios superiores. Cuando yo soy residente y quiero seguir estudiando dentro de Australia como profesional, quiero seguirme especializando, maestría o hasta un mismo doctorado, tengo acceso a tarifas de residente, que son muy distintas, son inclusive, hay veces hasta el 60% menos de lo que paga un estudiante internacional. Puedo invertir en finca raíz, crear empresa, hay muchas ayudas para los emprendedores y para los empresarios, ya que ya están cubiertos por el sistema de salud australiano, no tienen que comprar un seguro aparte, sino ya tienen la salud cubierta. Pueden patrocinar a sus familiares. Hay programas de migración que les permite a ustedes darle puntaje a sus familiares que están pensando en migrar cuando usted es residente. Hagámoslo al revés. Si alguno de ustedes tiene un familiar residente en Australia, esta persona pudiera darle puntos a usted para que usted mejore su postulación a la visa. Y la idea también del programa es que usted cuando cumpla 4 años dentro de Australia, al menos uno como residente, usted pase a la ciudadanía. La idea de Australia sí es que usted se quede del todo en Australia. Esos son algunos de los beneficios de Australia. Entonces los invitamos a que sigan investigando Australia y que pues cada uno defina si es el país donde quieren vivir. Ahora, ¿qué tipo de visados podemos encontrar que pudieran en algún momento llegar a estar incluidos que pudieran estar incluidos en un plan migratorio? Y además, para que ustedes cada uno sepa de acuerdo al objetivo que cada uno tenga. No, yo solo quiero ir 3 meses a conocer Australia, o yo quiero ir a estudiar, pero también quiero trabajar, yo quiero permiso de trabajo, para que cada uno sepa a qué visa pudiera aplicar. Entonces, turismo. La visa de turismo se las van a otorgar por 1 año y con entradas máximas de 3 meses. Es decir, yo puedo estarme 3 meses dentro de Australia con una visa de turismo, salir, volver a entrar 3 meses y tengo visa por 1 año. Tienes derecho de estudiar máximo hasta 3 meses y no tienes permiso de trabajo. La visa de estudiante, cuando ustedes escogen prepararse en Australia, inglés, lo que deseen preparar, entonces la duración de esta visa es por el término de duración del curso que escogieron. Si yo escojo un curso de inglés de 6 meses, puedo estar en Australia
por la duración de mi estudio, más un mes, 2 meses que les dan de más. Pero sí, definitivamente no es una visa que les permita quedarse del todo en Australia. Haces tu curso, te devuelves. ¿Quieres extender, quieres continuar en Australia? Tienes que buscar otros caminos, o nuevos estudios, o otro tipo de visados. Estudiar y trabajar, les permite estudiar y trabajar medio tiempo con visa de estudiante. Ahora, hay otra visa muy interesante y es la visa de graduado. Cuando una persona está pensando en ir a estudiar a Australia, maestrías, después de hacer una maestría de 2 años, el gobierno le da la opción de aplicar una visa de graduado para que se quede de 2 a 4 años más, para que en ese tiempo, con permiso de trabajo, tiempo completo, para que usted, además de devolverse al país de residencia con sus estudios, se pueda devolver con experiencia laboral. Entonces, es una visa que yo al terminar mi maestría puedo aplicar a la visa de graduado y dependiendo del estudio que haya hecho y dónde lo haya hecho, en qué zona de Australia lo haya hecho, me puedo quedar de 2 a 4 años más. O sea, una persona que está haciendo una maestría pudiera contemplar inclusive de 4 años, 5 años de estar dentro de Australia y de los cuales esos 2 años, 3 años más van a ser con permiso de trabajo tiempo completo para que ustedes pues puedan vivir y aplicar ahí sí a ofertas laborales profesionales porque tienen permiso de trabajo tiempo completo. Ahora, se acaba la visa de graduado y usted debe devolverse a su país. ¿Qué otra visa hay? Visa de residencia permanente. La visa de residencia permanente es de la que vamos a hablar acá para cómo lograrla. Es una visa vitalicia, como ya hemos hablado, y les da paso a la ciudadanía. Hay otra visa que si usted no alcanza primero la visa permanente, a la visa de residencia permanente, puede aplicar antes a la visa de residencia temporal, que es un paso menos, es un paso antes a la visa permanente si no la logra de una vez. Y esta visa temporal es por 5 años. Y es por 5 años, pero cuando usted le permite vivir y trabajar sin restricción y vivir hasta 5 años y le da a la visa de residencia permanente cuando usted cumpla 3 años de haber vivido más 3 años de haber trabajado dentro de Australia. Nuevamente, hay letra menuda en cada uno de los puntos que estoy tocando. Esto es un abrebocas al mundo migratorio, pero normalmente la visa de residencia temporal va a ser la solución o es la primera etapa, o es una de las etapas por las cuales la mayoría de las personas va a tener que pasar antes de la residencia permanente. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se consigue esa visa de residencia? Esa visa de residencia se consigue a través de distintos programas. Programa de pareja, programa de familia, pero el programa más amplio donde el gobierno atrae a los profesionales al país es el programa de migración calificada. Es un programa que se llama Migrants Key to Prosperity, los emigrantes son la llave de la prosperidad. Y se debe esta necesidad de profesionales en Australia, porque Australia no los genera por varias circunstancias. Primero, Australia es un país que tiene un desarrollo económico bastante acelerado, su economía, digamos, está basada en servicios y en tecnología, también en minería, pero especialmente en servicios y en tecnología, que son las áreas que más rápido se desarrollan. Pero tiene un tema también de población. Hay muy poquitos habitantes dentro de Australia, que es un país de grande como Estados Unidos, solo hay 25 millones de personas. Adicional a esas 25 millones de personas, también hay muy poquita, hay varias personas, digamos que la población que se está pensionando es mucho mayor a la población que está naciendo. Y eso también empieza a generar déficits pensionales. Adicional a eso, los jóvenes australianos, residentes, ciudadanos, cuando ya salen de su colegio, no, lo normal no es que estudien carreras profesionales, porque la alta calidad de vida que ofrece el país
genera que una persona pueda vivir bien con estudios técnicos o inclusive ya vivir bien inclusive sin estudios. Muy distinto en Latinoamérica, donde cada vez más tenemos que estudiar algo específico que nos genere progresión económica, a Australia, que realmente los beneficios sociales del país permiten que cualquier ciudadano, independiente de su actividad económica, viva muy bien, casa, tenga su sustento. Eh, entonces, los beneficios sociales han generado que también los australianos no se afanen por estudiar carreras profesionales. Estas pocas personas naciendo, pocas personas profesionalizándose y una economía acelerada donde se desarrolla a pasos agigantados, hace que empiece a haber un hueco en la consecución de profesionales dentro de Australia. Y ahí este programa existe hace más o menos unos 27 años y cada año el gobierno lo va modificando, cada año, cambio de año fiscal, el gobierno lo va modificando de acuerdo a las necesidades del país. Efectivamente, tendrá algunas consecuencias con el tema del COVID, el programa de migración, pero definitivamente lo que nosotros analizamos es que el tema de las ocupaciones altamente calificadas no van a ser fáciles de conseguirlas después también de que se controle esta situación. Entonces van a seguir necesitando el programa. ¿Qué dice el gobierno? Necesito atraer a todos esos profesionales. Entonces, lo que voy a hacer es les otorgo la visa de residencia. Australia es uno de los países mejor calidad de vida en el mundo, mucha gente interesada en ir a vivir a Australia, entonces simplemente voy a permitirles que vivan en el país, pero aquellos que tienen las calificaciones y cualidades que necesita la economía y se les va a otorgar la visa de residencia. A algunos dentro de estos programas se les empezará otorgando la visa de residencia temporal y otros que tengan mejores calificaciones o que lleguen a mejores puntajes se podrán aplicar de una vez a la visa de residencia permanente. Ahora, hablemos del programa de migración a Australia. Este programa de migración, más o menos 2 años, cambió porque antes el programa de... Este es Australia, el mapa que estamos viendo. Y antes estábamos hablando que la migración no era por zonas, era una migración abierta a toda Australia y a dónde llegaba la gente. Durante estos 27 años, ¿a dónde llegó? A las ciudades principales, que son Brisbane, a ver si logro rayar acá, así, Brisbane, que son Sydney y que son Melbourne, que son las principales ciudades. Por ejemplo, si ustedes pues van a llegar, pues, igual, cuando las personas llegan a Colombia, se ubican en las ciudades principales. Entonces, este programa ya atrajo al número suficiente de personas para que vivan en estas ciudades. Hace 2 años empezaron a promover la migración hacia los otros estados de Australia. Y a partir del año pasado, de noviembre, estamos muy cerquita, hace 5 o 6 meses, Australia dijo no más migración hasta estas ciudades y ahora necesitamos migración hacia el resto de Australia. Entonces, cada uno de los 8 estados de Australia, como los ven acá, incluyendo Tasmania, cada uno de estos estados empezó a abrir sus programas de migración. Para nosotros esto se convirtió en algo muy positivo para la gente, porque el programa federal, digamos que la mayoría de las personas, el programa del gobierno cuando tenía todo abierto, estaba, digamos, enfocado en solo ingenieros, arquitectos, contadores, algunas profesiones específicas. Cuando ya se llenan las ciudades principales y abren el resto de las regiones de Australia, abren
cada estado empieza a emitir sus necesidades como estado, de qué es lo que necesitan. Y ahí, como son estados donde se están desarrollando, zonas regionales que se están desarrollando y están creciendo, entonces empiezan a necesitar no solo las principales ocupaciones, sino también y abren las listas de las ocupaciones para que casi todo el mundo pueda migrar a Australia a través de algunos de los programas. Entonces, para nosotros como agentes de migración es más complicado ahora evaluar un caso, pero para la gente se abrieron unas posibilidades hermosas porque no ha habido tanta apertura de migración como en este momento. Entonces, cada uno de estos estados empieza a lanzar sus propios programas. Entonces, ya no analizamos solo uno, que es el del gobierno en general, sino analizamos de a 3 programas por cada uno de los estados. Entonces, ejemplo, South Australia tiene 3, 4 programas, Western Australia tiene 3 programas, Northern Territory también tiene 2, 3 programas, y así cada uno de los estados tiene distintos programas. ¿Y en qué se basan esos programas de migración que sí son como generales? Un programa para los que están, a quienes necesitamos que están fuera de Australia, a quienes vamos a traer que estén fuera de Australia. Ese es un programa y tiene su propia lista de ocupaciones. Otro programa es a quienes les vamos a dar, a quienes vamos a necesitar que ya estén estudiando o que vengan a estudiar al Estado. Ese programa es el más amplio y es el programa en este momento bandera de migración. Estamos hablando que es el programa, lo que dice cada estado es, usted venga a estudiar y a prepararse en mi estado y por haber estudiado, yo le otorgo la residencia después. Pero también hay una lista de ocupaciones para ese programa, que es una lista muy amplia y por eso es que ahí cabe casi todo el mundo. Digamos, entonces es un programa desde fuera de Australia, desde los que tienen que ir a estudiar a Australia, y hay otro programa de los que ya trabajan o que trabajarán en Australia. ¿Con qué visa? Con la visa de graduado. Ejemplo, si yo voy a ir a hacer una maestría, entonces ya sabemos que tengo una nueva visa después de que acabe mi maestría por 2 hasta 4 años. Y hay algunos estados que dicen, si usted en esa visa de graduado trabaja 3 meses, ya le doy la residencia. Entonces, cada estado empieza a abrir sus programas con sus propias listas y sus propias legislaciones. Entonces, eso genera que en este momento haya más o menos más de 30 programas de migración a través de los cuales nosotros tenemos que evaluar cada caso. Lo que podemos decir es que hasta este momento casi que el 80%, 85% de las personas que vienen a solicitar la evaluación de su caso tienen al menos una opción para lograr su residencia, al menos un camino. Normalmente tienen 1, 2, hasta 3 caminos. Por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, entonces mi ocupación está solicitada en el programa de Western Australia y también está desde fuera de Australia, pero también está solicitada en South Australia, en el programa de estudiar dentro de Australia, y también está en otro estado, en otro programa. Entonces, mi ocupación puede estar solicitada en distintos estados y en distintos programas. Y eso es lo que tenemos que evaluar, pero sí es un momento muy bonito donde diseñadores, ilustradores, hay muchas personas que entran en sus ocupaciones. Ahora, definitivamente, lo que les digo, el programa, bueno, sigamos y ahorita hacemos una ronda de respuestas, de preguntas. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las etapas de un proceso de migración a Australia? Nosotros les sugerimos llevar su migración, su idea, su sueño de migración, sugerimos que lo lleven como un proyecto. Todos somos profesionales
y sabemos un proyecto, lo primero que hay que hacer es primero, pues bueno, evaluarlo antes de arrancar. Pero la primera etapa de la sugerencia de este proyecto de migración, que es el proyecto, puede ser de los proyectos más grandes de su vida, es informarse muy bien. Y esto hace parte, estas actividades hacen parte de eso. Informarse, qué es lo que busca Australia. Existe un programa de inmigración. Hay gente que dice, que comete el error y dice, yo me quiero quedar en Australia, entonces me voy a ir a estudiar, sin haber averiguado nada antes, y ese estudio que usted va a realizar en Australia no lo va a llevar a la visa de residencia por alguna razón, o porque no es el estudio que le corresponde a usted, de acuerdo a la legislación migratoria, no a la visa de educación. Entonces, definitivamente, primero, informarse muy bien. Segundo, evaluar su proyecto antes de tomar cualquier decisión. Si la evaluación del proyecto arroja que definitivamente no se puede, es ganancia, porque le permite a usted planear, y con proyectos de vida, de iniciar de cero en otro país, la idea es que con eso no se juega, sino que se va a la fija, o por lo menos sé que a hoy mi proyecto funciona. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros brindamos evaluaciones. Ese es un servicio que prestamos, evaluamos el caso mmm, de cada uno de ustedes. Esta evaluación tiene un valor. Nosotros tenemos, la evaluación normalmente vale 360.000 pesos por núcleo familiar. Para ustedes que nos están acompañando, tiene un costo especial y hasta por abril y mayo de 200.000 pesos. Pero sí, definitivamente necesitamos que nos regalen, pues nos den sus datos. Este es un webinar abierto para los egresados de la universidad. Entonces no tenemos quiénes son los asistentes a este webinar. Bueno, ya pues lo coordinaremos. También pues Catherine, que nos acompaña, les va a dejar nuestros datos para que si quieren nos escriban ahí y nos dejen su nombre, correo electrónico, su teléfono, y, y que están interesados en evaluar su caso. Recuerden que no es para empezarlo ya, es para por lo menos saber que usted tiene posibilidad de pensar en Australia, o qué tiene que hacer para hacer su programa exitoso, o qué tiene que lograr, qué le hace falta, qué requisitos de experiencia laboral le hacen falta, qué requisitos adicionales le hacen falta, de educación. Hay veces que tenemos que seguir estudiando para que el programa de migración calificada me perciba como una persona viable para la residencia. Entonces, en esa evaluación que nosotros hacemos, ¿cómo hacemos para definir si un caso es viable o no? Primero, definir qué ocupación tiene usted. ¿Qué es una ocupación? Porque la ocupación es la clave del programa de migración. El gobierno dice, necesito estas ocupaciones que no genero, y no son profesiones. Empecemos por ahí. Y eso yo creo que es la base también del programa de migración. Si normalmente no. Mi ocupación no siempre es lo que dice mi título profesional. Mi ocupación es la combinación entre mi experiencia profesional y mis estudios. Inclusive, puede ser que yo tenga un pregrado, pero yo tengo una especialización, y para definir la ocupación, de pronto mi especialización influenció más que mi mismo posgrado, que mi mismo pregrado, o viceversa. Inclusive, hay veces personas profesionales que ya pasaron por un técnico, hay veces que influencia más el técnico para la visa de residencia. Entonces, la combinación entre lo que es su experiencia laboral y sus estudios definen qué ocupación tiene usted. Les voy a dar un ejemplo. Ingeniería de sistemas, que pues en la piloto definitivamente la tenemos. Entonces, ingeniería de sistemas para Australia no es una ocupación, es un área, el área de Information Technology. Y la ingeniería de sistemas tiene casi 16 ocupaciones. Está la ocupación de desarrollador de software, desarrollador de páginas web, desarrollador de redes,
tester, administrador de base de datos, y así, dependiendo de mi experiencia, tengo una de esas ocupaciones. Y eso pasa en la mayoría. Inclusive, si yo soy ingeniero industrial, pudiera por mis funciones caer en ingeniería mecánica o viceversa, o los ingenieros electrónicos de telecomunicaciones o similar. Entonces, definitivamente, primero tenemos que mirar cuál es tu ocupación para empezar a mirar dónde está solicitado dentro de estos 30 programas. Acuérdense que los programas de Australia, de cada estado, tienen sus propias listas de ocupaciones. Entonces, yo puedo ser ingeniero civil, pero también soy auditor. Entonces, como auditor, me necesitan de pronto, son solo ejemplos, por favor, solo son ejemplos. Como auditor, es posible que yo esté incluye mejores programas que si fuera ingeniero, que si tomara mi ingeniería civil. Entonces, dependiendo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué ocupación tiene. Cuando ya definamos la ocupación, el segundo punto es definir con esa ocupación, ubicar cuáles programas de Australia lo están solicitando. Y cuando escogemos ya los programas, definimos cuál es el mejor de esos programas. Cuando ya tenemos el programa y decimos, perfecto, tú puedes migrar desde fuera de Australia, que sería lo ideal, que tú estuvieras en uno de esos programas que algún estado te solicite desde fuera de Australia, porque no tendrías que moverte hasta Australia primero para obtener la residencia, sino la obtienes desde tu país. Pero si no, y tú estás en el programa de ir a estudiar, entonces tu primera etapa va a ser ir a estudiar a Australia, a ese estado. El tiempo que el estado diga, en el área en el que diga el estado. Entonces, cuando ya tenemos el mejor camino definido para ustedes, entonces evaluamos las etapas del camino, que esas sí son iguales para todo el mundo. ¿Y cuáles son esas etapas? Todos tienen que pasar por 3 entidades que los van a evaluar. El gobierno no es el único que los va a evaluar. Los van a evaluar 3 entidades en Australia. La primera entidad que los evalúa es la entidad que va a certificar que usted sí tiene la ocupación que escogimos. Entonces, si usted es ingeniero civil, pero vamos a irnos como auditor, porque es un mejor perfil migratorio para residencia, entonces hay una entidad para los auditores. Si es ingeniero, hay una unidad para los ingenieros. Y así hay 33 entidades que cobijan todas las ocupaciones del mundo. Ahora, esas entidades australianas tienen sus propios requisitos y tienen sus propios métodos de evaluación. Y hay que pasarlos. Y cuando nosotros evaluamos su caso, revisamos que usted sí cumpla los requisitos de esa entidad, porque conocemos la entidad, sabemos qué es lo que busca la entidad. Y pues obviamente llevamos muchos años de experiencia manejando validaciones, miles de validaciones con las distintas entidades australianas. Entonces sabemos en la evaluación si usted puede cumplir o no puede cumplir esta validación. ¿Qué es la validación? Nuevamente, la validación es simplemente que si yo dije que soy ingeniero mecánico por ocupación, o sea, porque mi experiencia y mi educación y todo me llevó a que soy ingeniero mecánico, tengo que ir a una entidad en Australia virtualmente. Esto se hace virtualmente, independiente del país donde usted esté. Lo llevamos a una entidad en Australia que lo va a validar y le va a dar una certificación que le dice sí, lo que usted hizo en Colombia como ingeniero mecánico es equivalente a lo que un ingeniero mecánico hace en Australia. Aquí tiene su certificado para que continúe presentándose a migración. Entonces ya tenemos una certificación que es la validación de la ocupación. Aquí no se hacen homologaciones con migración, no se hacen doble titulaciones, que es una pregunta que nos hacen. ¿Ustedes hacen la homologación de mi título? ¿Para qué necesitas la homologación de tu título? Para migración. No, no se necesita porque la homologación, la convalidación es un tema de relaciones internacionales donde te valida una entidad educativa australiana, una universidad, porque tiene algún convenio con la universidad piloto o la universidad de donde eres. Aquí, entonces,
Retomemos. Primero, definimos qué ocupación tiene. Segundo, en cuáles de los 30 caminos que hay estás solicitado con esa ocupación y definimos el mejor. Tercero, evaluamos si vas a pasar las 3 entidades que te van a evaluar. Entonces, la primera entidad es la de validación. La segunda entidad que te va a evaluar es el estado donde vas a vivir, el estado que está abriendo el camino. Tiene sus propios requisitos y tenemos que verificar que los cumplas todos. Y la tercera entidad que te va a evaluar ya finalmente es el gobierno, cuando te vas a presentar a la visa. Entonces, para presentarnos a la visa ya hay que llevar, aquí está mi certificado de la ocupación y aquí está mi certificado del estado que me va a dejar vivir en su estado, para pasar a los requisitos del gobierno. Cuando ya evaluamos que todo se cumple, entonces definitivamente presupuestamos porque ya escogimos el mejor camino. Si alguna de estas evaluaciones no las vemos que no las pasas, nuestra labor en esa evaluación con ustedes es armar el camino. Ok, si no pasas la entidad de validación porque no tienes 5 años de experiencia y te faltan muchos años para adquirirlo, cambiemos de ocupación. Vámonos a otra ocupación que puedas pasar. O si no cumple los requisitos del Estado, cambiemos y cambiémonos de camino. Y así vamos armando el camino hasta que logremos identificar cuál es el camino viable para la residencia. Normalmente lo conseguimos, normalmente todo el mundo tiene un camino y en caso, lo que les digo, y en caso de que esta evaluación salga que no hay camino, es un valor agregado para ustedes para que puedan planear y saber con Australia o hago esto para que sea viable o definitivamente no lo hago y pienso y miro hacia otros sectores. Entonces, definimos la ocupación, definimos su camino, evaluamos que usted cumpla los 3 requisitos de las entidades que los van a evaluar, hacemos el presupuesto de este camino, porque no todos los caminos tienen el mismo presupuesto, y ya se les entrega y sabemos cuál es su camino migratorio para que usted ya tome su decisión de si sí va, ahora sí, ya está evaluado su proyecto. Con la evaluación del proyecto y el resultado de la evaluación, ahora sí usted toma una decisión, ¿migro o no migro? ¿Empiezo o no empiezo? Porque ya sabe cuánto le cuesta, cuánto le dura y cómo va a ser el proceso. Rápidamente vamos a mirar los requisitos del gobierno. Solo los requisitos del gobierno, la última etapa. De los anteriores no, porque si no nos quedaríamos acá mucho tiempo más de lo que nos vamos a durar. Entonces, requisitos mínimos del gobierno para presentarse de 18 a 44 años de edad. Nosotros no sugerimos hacer un proceso migratorio con más de 42, 43 años porque nos cansa. Segundo, requisito del gobierno. Tráigame una ocupación en demanda por un estado. Aquí está la certificación, porque ya la hicimos. Y tráigame la validada. Aquí está, porque ya está validada por la entidad. ¿Qué validamos? O sea, los 2 pasos anteriores. Inglés, demuéstrame que usted tiene inglés. Entonces hay que traer el certificado. ¿Qué nivel hay que presentarle al gobierno? Mínimo un nivel de un B2 en alguno de estos exámenes, un nivel competente en alguno de estos exámenes, el IELTS, el TOEFL IBT, el examen de CAE y el examen PTE de la editorial Pearson, que les sugiero que ustedes que están en Bogotá, o los que estén en Bogotá, o mejor dicho, este examen, a la gente le ha ido muy bien con ese examen, para que lo contemplen dentro de su evaluación, dentro de su investigación de exámenes, porque a la gente le ha ido muy bien con este examen y solo se toma en Bogotá y en Medellín. No tener antecedentes penales, tener un estado de salud óptimo o no tener circunstancias que superen el presupuesto del gobierno y que logre un puntaje, presente un puntaje de 65 a 90 puntos. ¿Por qué hasta 90 o 95 puntos? Primero, porque los 60, bueno, ¿a quién les van a pedir hasta 95 puntos?
a determinadas ocupaciones muy contadas cuando van hacia zonas que no son las principales ciudades. Normalmente cerramos en 65 puntos, normalmente piden 65 puntos cuando no se va a ir a las ciudades principales, a las que normalmente no se puede migrar. ¿Por qué decimos que el programa de migración para las ciudades principales está restringido? No porque esté prohibido, solo porque el nivel de puntos que hay que tener para vivir en las ciudades principales, estamos hablando de 90 a 95 puntos. Y la lista de ocupaciones para vivir en esas ciudades es muy corta. Entonces no es fácil llegar a esas ciudades, mientras que el resto de Australia, el resto de programas, la mayoría cortan en 65 puntos. Entonces, ¿qué les da puntaje? Rápidamente, lo que les digo, por favor, no lo ajusten a sus perfiles, no lo ajusten a sus perfiles personales, porque hay que evaluarlo. Esto solo es una abrebocas, es solo un ejemplo. Entonces, estamos hablando, la edad les da puntaje. De 25 a 32 años da 30 puntos, es el máximo. El inglés, el mínimo que hay que presentarle al gobierno es 6 en el IELTS o un nivel de inglés competente, pero ese nivel de inglés no te da puntaje. Si quieres sumar puntaje, tienes que mejorar tu inglés. 7 IELTS, 8 en el IELTS o su equivalente en otros exámenes. La experiencia laboral da puntaje. 3 años, 5 años, 8 años de experiencia laboral les dan puntaje, pero hay que tener cuidado porque ahí evaluamos si ustedes cumplen ese requisito. Ese ingeniero de sistemas nos puede decir, yo tengo 9 años de experiencia laboral, pero resulta que 3 años era como desarrollador de software, 3 años arreglando computadores, 3 años haciendo administrador de base de datos. No tiene 9, tiene 3, 3 y 3. Y eso con todas las ocupaciones y profesiones. Sus estudios ya realizados les van a dar puntaje. Si tengo un técnico, un bachelor o maestría o un doctorado, el máximo que usted tenga, no es que se sume. La pareja da inglés, da puntaje. Entonces, ¿quiénes pueden aplicar a este programa de migración? O yo solo como individuo o con mi pareja. Mi pareja es del mismo sexo opuesto, no hay problema y tienen que estar o casados o demostrar convivencia de 12 meses mínimo. Entonces, cuando viene en pareja, lo que hacemos es evaluar cuál de los dos es el mejor perfil para ser el aplicante principal. Tiene que cumplir todos estos requisitos y cuando la visa sale, sale para todo el núcleo familiar. Un núcleo familiar es mi pareja y mis hijos. Si estoy solito, soltero, soltera, no hay problema, usted es un núcleo familiar. Entonces, la pareja puede dar puntaje. Empecemos. Si yo soy soltero, me dan 10 puntos. Si voy con pareja, pudiera mi pareja aportar puntaje. No tengo los 10 puntos de soltero, porque voy con pareja, pero mi pareja, si tiene inglés y si tiene menos de 45 años, me da 5 puntos. ¿Qué inglés? Competente, 6 en el IELTS. Y si mi pareja además tiene una ocupación también en demanda, me dan 10 puntos más. Estamos hablando, me dan 10 puntos. Adicional, como yo voy a ir a un estado, a una zona regional, no a las ciudades principales, entonces, por ser aceptado en ese estado, me van a dar 5 si quiero aplicar la visa de residencia permanente. Si alcanzo, perfecto, aplico la visa de residencia permanente. Si no alcanzo los 65 puntos y necesito más puntaje, entonces aplico la visa de residencia temporal y me dan 15 puntos. Por eso es que la mayoría de las personas arrancan por la visa temporal antes de la visa de residencia permanente, porque no alcanzan con el puntaje o porque su ocupación solo está para esta visa temporal. Y cuando, recuerden, esta visa temporal se la dan por 5 años, de los cuales tienen que, al trabajar 3 y vivir 3, pasan a la permanente. Si así no llegan a los 65 puntos, estudiar 2 años en Australia les da 5 puntos, no inglés.
estudios vocacionales y superiores, les da 5 puntos. Si se estudian en alguna zona regional, o sea, no en las ciudades principales, les dan 5 puntos más. Y así se construye el puntaje que nos toca evaluar cada una de la legislación de esos puntajes para saber si se aplica o no aplica a su caso. La mayoría de las personas logra con 65 puntos llegar a los 65 puntos. ¿Cómo se hace el programa de migración? ¿Cuáles son las etapas? Primero, evaluar su caso. Nuevamente, este es un proyecto y como proyecto hay que evaluarlo antes de tomar alguna acción. Esta evaluación nuevamente la hacemos virtualmente, es una evaluación que hacemos con su familia, con su esposa o solo usted. Y aquí definimos todo esto, desarrollamos todo esto para saber cuál es el camino que le corresponde a usted, cuál es el riesgo, cuál es el tiempo que le va a tomar, cuánto le va a costar, para que usted pueda tomar decisiones de si sí a Australia. Esta evaluación, recuerden que tiene un costo de 360.000 pesos, pero para ustedes y pues por este tema de pandemia y pues por el tema de verdad de ayudarle a la gente que está interesada de verdad en evaluar sus proyectos migratorios, más ahora están en casa con sus familias, donde normalmente se puede hacer más fácilmente la evaluación del caso. Entonces tiene un valor de 200.000 pesos por abril y mayo. Por favor, recuerden mandarnos sus datos para saber que ustedes asistieron y poderles dar este descuento por ser de la piloto. Nombre, correo electrónico, teléfono y que desean evaluar su caso para programarlo. Luego, cuando ya hacemos la evaluación del caso, ustedes ya se sientan a definir si lo van a hacer, si no lo van a hacer. Puede pasar un mes para que ustedes inicien o puede pasar un año, dependiendo si ustedes cumplamos requisitos. Para hacer la evaluación del caso no hay necesidad de tener inglés. Inclusive, en la evaluación del caso le decimos qué nivel de inglés necesita usted y su pareja y en cuánto tiempo tienen que lograrlo. Y eso es un tema también súper importante porque el inglés también requiere una inversión, tanto de tiempo como de recursos económicos, que uno tiene que saber si está dispuesto a hacerlo o no. Entonces ahí les podemos decir, tienes 6 meses para lograr tu meta con el inglés, o tienes un año, no te preocupes, o que también es planeación. Entonces, cuando ya ustedes definen, listo, vamos a arrancar, podemos hacerlo, tenemos y cuando sea, entonces lo primero que se hace es la validación de su ocupación, porque la validación de la ocupación ya sabemos qué es, pero esa certificación de la ocupación, lograr esa certificación nos va a tomar 7 meses aproximadamente. Entonces, también al mismo tiempo, usted puede ir preparando su inglés. Si usted está en un B1, esos 7 meses le van a permitir llegar a un B2. Si usted está en un B2, le va a permitir llegar al C1, dependiendo de lo que hayamos definido que usted necesita en su camino migratorio. Cuando ya tengamos la evaluación, la validación de su ocupación y su inglés, entonces ahí sí ya nos presentamos ante el Estado que lo va a recibir y ante el gobierno australiano. Aproximadamente son 7 meses. Aquí estamos hablando de que puede pasar más o menos un año y medio si usted lo hace desde fuera de Australia. Es un poco más lento. Si su camino tiene incluido la etapa de primero ir a estudiar algo a Australia, que no es inglés, si usted quiere preparar su inglés en Australia, bienvenido. Pero el estudio, por decir algo, si su camino es, yo soy economista y encontramos que mi camino es a través del estado de South Australia, yendo a estudiar un año, un vocacional o algo superior, entonces su camino es a través de ir a estudiar. Evaluamos y empieza su año de estudio. Mientras hace su año de Australia, entonces validamos su ocupación, que nos va a tomar 7 meses,
Ay, ya no me escribe. Así, que nos va a tomar 7 meses y mientras tanto también va haciendo su inglés. Cuando tengamos su estudio del año, su validación y su inglés, entonces ya nos presentamos ante el gobierno y ante el Estado para que le dé el permiso de vivir en el Estado y después ante el gobierno para presentarnos a la visa y estamos hablando que este proceso sí puede ser muy rápido. Estamos hablando de que puede ser entre 4 y 6 meses en este momento. Y ese es el programa de migración a nivel general. Entonces, lo que estudiar en Australia, no se vayan a asustar. Si les corresponde ir a estudiar a Australia, estudiar en Australia es muy fácil. Somos el segundo país que más manda gente a Australia. Es un tema muy desarrollado en Australia, hay muchas facilidades y hay muchos descuentos, más ahora que estamos en este tema de pandemia, donde todos los costos de casi todos los servicios mundiales se bajan y las universidades y entidades australianas no son la excepción y están bajando bastante el valor de sus matrículas para que usted se inscriba para el 2021, 2022, no hay problema. Entonces, ese es el programa de migración, nuestro primer consejo, primer paso. Primer paso, ya sabemos, informarse muy bien. Segundo paso, o el siguiente paso, es evaluar su proyecto para saber si es viable o no es viable, o qué tienen que hacer, o que ustedes se preparen para tomar una decisión con base en fundamentos de si sí migra a Australia o no. Nuevamente lo que les digo, esta es una excelente oportunidad para migrar. Hay muchos caminos abiertos, como nunca los ha habido tantos, y es un momento, digamos que para pensar en migración. Recuerden que no es migración de inmediato, esto nos va a llevar más o menos un año, año y medio. Entonces, pues bueno, muy bienvenidos. Y ya entonces voy a contestar las preguntas que tenemos por acá. A ver, yo miro cómo puedo buscar las preguntas que me han hecho. Hola, César, nuevamente, ¿si las pudiste encontrar? Espera, ¿me las mandaste tú? Ah, sí, ya las vi. Sí. Gracias, César. Sí, muchas gracias, César. Bueno. Bueno, entonces, el costo de los programas, voy a leerlas de la última hacia la primera comisión. El costo de los programas de pregrado, posgrado, ¿en cuánto oscilan en Australia? Perfecto. Mira, cuando uno piensa en ir a estudiar a Australia, para hacer un programa de migración, hay varios tipos de educación, no solo pregrado, inclusive puede ser vocacionales. En este momento, los cursos que, digamos, más nos están ayudando a cumplir, digamos, esos programas de migración, porque no todo el mundo tiene recursos para una maestría, son los programas vocacionales, que son diplomas de un año, diplomas avanzados de un año, que en este momento inclusive están hoy una de las chicas pagó $4.500 por un diploma de un año. El dólar australiano está más o menos a 2.150, 2.400. Entonces tenemos unos programas muy interesantes. Maestrías, hay maestrías que están con el 30% de descuento. Una maestría puede oscilar entre $22.000 y $40.000 o más, ¿sí? Lo que les digo, si usted tiene la capacidad para una maestría, también los asesoramos solo con el área de educación. Les ayuda a escoger el curso, a escoger la institución, todo. Pero si es para migración, hay programas inclusive desde $4.000, $5.000 en este momento. Actualmente la pandemia, por la pandemia, esto no va a causar que los procesos sean más largos por el cierre de fronteras embajadas. ¿No es riesgo empezar el proceso ahora? Ok, mira, efectivamente
las cosas van a cambiar en cuanto a tiempos, porque en este momento, por decir algo, los programas que son de fuera de Australia o los que pueden migrar de fuera de Australia, pues las puertas están cerradas. Pero lo que te digo es que nomás el proceso de validación de tu ocupación dura 7 meses. Entonces, primero, ¿cómo es el proceso? Primero yo evalúo mi caso, a ver si puedo o no puedo y si arranco. Cuando ya evalúes tu caso, a la toma de la decisión, normalmente no es de inmediato, es un mes y medio, si es viable, porque hay veces les decimos, no, mira, todavía te faltan 3 años de experiencia, un año, pero tu ocupación está en demanda, hazlo, o ve organizando tu educación en Australia para que llegues en 8 meses, en el 2021, en el 2022. Entonces, ¿qué está en este momento afectado? Definitivamente en las fronteras y puede ser la demora en el procesamiento de algunas visas. Pero el programa de migración calificado, no así, las leyes de este programa no han sido tocadas. Tengo mi núcleo familiar, mi hija de 8 años, ¿cómo sería el proceso? Si la persona solo es el núcleo familiar porque no tiene pareja y tiene a su hija, no hay ningún problema. Yo puedo ser yo sola la aplicante principal porque no tengo ni pareja ni hijos. O puedo incluir a mi pareja o puedo incluir a hijos, a mi pareja y a mis hijos. Si no cuento con el nivel de inglés y quiero ir a Australia a un curso de inglés, ¿se puede realizar este proceso con ustedes? Claro que sí. Nosotros inclusive, ¿qué te sugiero? Que si el objetivo es migrar, primero evalúes tu proceso migratorio para saber cuánto tiempo tenemos para lograr ese inglés y poderte asesorar. Ahí sí, listo, ¿dónde vas a lograr ese inglés? Y si quieres estudiar en Australia, apoyarte con el tema también de educación en Australia si lo necesitas. Si no, vas y haces tu estudio porque de pronto tienes otro asesor, no hay ningún problema, pero migración puedes también ir llevando paralelo. Sabemos que vas a estudiar Australia y ya sabemos qué es lo que tienes que hacer. Inclusive, el sitio donde te sugerimos que lo hagas, el área, zona regional donde necesitamos que lo hagas para que no afecte tu migración. ¿Qué capital mínimo es requerido para iniciar la migración? El gobierno australiano, recuerden que son 3 entidades las que van a evaluar. La última entidad, que es la del gobierno, que es el gobierno australiano, que es el que al final es el que les va a otorgar la visa, no les exige recursos económicos, porque lo que les exige es que ustedes demuestren calificaciones, es decir, que tengan las competencias, que ya sea una ocupación validada por una entidad, que tenga la experiencia, que tenga el puntaje, todo evaluado con su perfil profesional, puntaje, edad, de experiencia, todo ese tipo de circunstancias. Puede ser que el Estado, que es otro ente de evaluación, le pida en algún momento para poderle otorgar la certificación de que puede vivir en el Estado, le pida en algún momento algo de patrimonio o algo de liquidez para por lo menos demostrar que se puede mantener algunos meses, no todos los estados. ¿Hay algún requerimiento de experiencia mínima para trabajar? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, por todas las preguntas, muchas gracias porque retroalimentan mucho la conferencia. Bueno, este webinar. Dependiendo de la ocupación que tengas. Ejemplo, si tu ocupación la definimos como en el área de ingeniería, las ingenierías básicas, química, electrónica, eléctrica, civil, no les piden experiencia real obligatoria. No te va a sumar puntos porque no hay experiencia. Mientras que hay otras entidades de validación, que es la primera entidad evaluadora, sí les piden experiencia laboral. El gobierno no la pide, pero la entidad que los valida y certifica la ocupación sí les exige experiencia laboral. A los únicos a los que no es a los que caen en el área de ingeniería.
Nivel de inglés recomendado o mínimo certificado, ya lo hablamos, estamos hablando de que el mínimo para presentarte ante el gobierno es 6, no te da puntaje. Cuando hagamos la evaluación de tu caso, sabemos si tienes que necesariamente sumar más puntaje y se suma con el inglés. O sea que tendrías que tener 7 en el IELTS, 8 en el IELTS o en el otro examen. ¿Cuánto dura una maestría en Australia? Aproximadamente dura 2 años. Hay maestrías que duran 1 año y medio y hay otras que duran 2 años. ¿Cuáles son las profesiones que más suelen admitirse para la residencia? Definitivamente las profesiones que van a quedar. Las profesiones que van a quedar definitivamente son, o que siempre se mantienen, son ingenierías, arquitectura, psicología, sistemas, esas normalmente son las que siempre se han mantenido. Las administrativas y financieras están solicitadas dependiendo de cada estado. Normalmente aparecen en uno que otro estado. Hay que evaluar. ¿Cuánto dinero debo tener para el proceso de residencia permanente? Bueno, eso ya lo hablamos. Bueno, pero el presupuesto de cuánto les va a costar su proyecto es necesario definirlo cuando hagamos la evaluación de su caso. Porque como hay tantos caminos, hay casi 30 posibilidades dependiendo de los estados es difícil definir en general un valor para decirlo en público. Porque, primero, no, o sea, puede ser que una persona viaje solo, o que viaje con su esposa, o que incluya a sus hijos, no sabemos cuánto, y eso va sumando por el valor de la visa. Ahora, la ocupación también tiene un costo ante la entidad que lo valida, y dependiendo, hay entidades que valen $500, hay entidades validadoras que están costando $3,000, $3,500. Entonces también depende. Si su camino le corresponde ir a estudiar a Australia, hay que incluir el presupuesto de su educación en Australia. Entonces es muy difícil definirlo por acá, sería un poco irresponsable también. Es necesario definir cuál es su camino y en esa evaluación que hagamos definimos cuál es el costo, porque ni siquiera nosotros lo vamos a saber hasta que no evaluemos y identifiquemos junto con usted cuál es el camino que le corresponde. Bueno, César, yo por acá, por tu lado, no tengo más preguntas, pero voy a mirar el chat general a ver si logro identificar de pronto más preguntas. Tú me dirás hasta cuándo tenemos tiempo. Bueno, Diana, en mi caso soy trabajadora de seguridad y salud en el trabajo. ¿Puedo acceder o es solicitada esta ocupación? Diana, sí es una ocupación como tal. Tenemos que mirar en qué área está solicitada, pero sí es una ocupación como tal. Tenemos que definir, primero, que cumpla los requisitos de la entidad que te la va a validar. Segundo, que en qué área podemos hacer tu camino migratorio. Jorge, en la presentación se indica que no garantizan trabajo, pero ¿cómo es el proceso para obtener ofertas laborales? Gracias, Jorge. Mira, sí, definitivamente recuerden que este es un programa del gobierno, no es un programa nuestro, privado, como empresa, ni de ninguna agencia. Esto es un programa del gobierno y el gobierno efectivamente te dice, yo te doy la residencia, tú vienes y vives en mi país, tienes derecho de trabajo, pero tú buscas tu trabajo. ¿Cómo se busca trabajo en Australia cuando uno ya tiene la residencia permanente? A través de los websites, buscadores de empleo, a través de networking, hay varias formas. Nosotros los podemos asesorar de cómo hacer esa búsqueda de empleo. Las estadísticas del gobierno australiano que salieron el año pasado hacia noviembre, octubre, decían que si no estoy mal, octubre, noviembre salieron, que son las mismas que nosotros compartimos. Una persona recién llegada, emigrante con su visa de residencia, se puede tomar más o menos entre 3 a 4 meses en conseguir su primer trabajo profesional.
profesional, porque esa es la idea, que ustedes se ubiquen profesionalmente. Que en este momento vaya a ser más lento, creemos que sí, creemos que no va a ser tan rápido conseguir el trabajo, pues porque todos los países están sentidos un poco a nivel económico. Eh, pero era como el ritmo que llevábamos, más o menos, y más aún si es en el área de ingeniería, se estaban demorando más o menos un mes y medio en conseguir su primer trabajo profesional. Si tú ya estás dentro de Australia, porque te correspondió estudiar dentro de Australia, mucho más rápido, porque durante ese año de educación ya empiezas a conocer Australia, empiezas a moverte, tienes contactos y vas a ver que necesitas la visa de residencia para poder aplicar ya a profesionales. Eh, bueno, perfecto. Entonces, eh, creo que, bueno, ya, César, entonces creo que no hay más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias. Espero que esto a, les haya abierto el panorama al mundo de migración a Australia y pues recuerden contactarnos si tienen más inquietudes, o si quieren que hagamos la evaluación de su caso y pues, aprovechar estos descuentos de abril y mayo. César, muchas gracias y muchas gracias a todos. Listo, Alexandra, muchísimas gracias a ti. ¿Tú puedes ayudarnos aquí con una última preguntita de Jorge Jaque, si se logra obtener la residencia y establecerse? Ah, pero no la escribió completa. Bueno, aquí Mira, está. Y si tengo a mi madre mayor de edad en Colombia, ¿hay posibilidades de hacer el proceso de proceso con... migración para ella? Espérame, la leo completica. Si se No, logra obtener la residencia, ¿sí? yo te la entendí, sí. Jorge, Listo. mira, el núcleo familiar, Jorge, soy yo cuando tengo 23 años. Si no tengo pareja, pero vivo con mi familia, yo ya soy mi núcleo familiar solito. No me incluye padres, no me incluye hermanos, no me incluye nada. Si tengo pareja, incluye a mi pareja y a mis hijos. Cuando tú ya eres residente y estás establecido en Australia, hay opciones de que lleves a tus padres a vivir a Australia como residentes, o inclusive hay visas especiales que están saliendo para padres, para turismo, para que estén 5 años, 10 años, porque no todos los padres se quieren quedar en Australia. Uno se los quiere llevar, pero ellos no se quieren quedar. Ellos ya tienen una vida en su país, pero sí existen opciones de llevar cuando uno ya es residente. Hay que evaluar, obviamente, la legislación de las visas de padres, pero sí hay varias opciones que te permiten pues, que tus padres puedan estar por una temporada larga o lograr la residencia. Bueno, entonces esperamos que Jorge pues se le haya solucionado un poquito la duda. Listo, entonces para cerrar, Alexandra, muchísimas gracias por asistir, por ayudarnos con las preguntas, por darnos toda la información. Por favor, todos los que estén en este momento en el chat, antes de que se nos vayan, se enviará la grabación de la conferencia y la información de la presentación, pero deben estar inscritos en el formulario de registro para que tengamos sus correos electrónicos. Entonces, Catherine les va a copiar el enlace aquí en el chat para que lo copien y lo peguen en alguna parte súper rápido antes de que se vayan y se puedan registrar, poner el correo electrónico y a esos correos les enviaremos la información. Listo. Y por favor llenen el formulario con la evaluación de la charla. Catherine, por favor, regálame el enlace del registro para que ellos puedan dejar ahí su correo y les enviemos la información al finalizar esta semana. César, nuevamente muchas gracias a ti y al Departamento de Egresados, y nuevamente gracias a todos por acompañarnos esta noche y bueno, esperando que todos se encuentren muy bien en casa.
Gracias a ti, Alexandra. Por aquí está también mi compañera. Entonces, vamos a enviar las demás preguntas. Recuerden que los datos de ellos, para cualquier duda, están también en el chat. También se los vamos a enviar por un correo electrónico para que ustedes les puedan enviar las preguntas que tengan sobre la charla. ¿Listo? Pueden volver a verla nuevamente y si hay alguna pregunta que sea muy parecida, ahí encontrarán la respuesta. Entonces, muchísimas gracias nuevamente.